¿Cómo podemos saber que somos salvos? Hay una doctrina de la seguridad de salvación. Si una persona de verdad es salva, tiene la seguridad de su salvación en el sentido que el poder de Dios que nos salva es el poder de Dios que nos guarda. Y una vez que una persona recibe a Cristo, es salva. La salvación viene por medio de la fe. Pero ¿cómo sabemos que creemos? Los católicos dicen que creen, los drogadictos dicen que creen, hasta las prostitutas dicen que creen, todos creen, el diablo cree. La evidencia de que eres cristiano no es que una vez en tu vida hiciste tu decisión o oraste una oración, ese no es bíblico. La evidencia de que eres creyente es que ahora vives como creyente, como estilo de vida. 2 Corintios capítulo 13, versículo 5, Pablo viene a la iglesia en Corinto y dice: examinaos, probaos, para ver si de verdad son creyentes. Hay muchos que no son creyentes, que se creen creyentes. Toda su seguridad se basa en un rito evangélico. Etapa 1, ¿sabes que eres pecador? Sí. Etapa 2, ¿quieres ir al cielo? Sí. Etapa 3, ¿quieres repetir esta oración conmigo? Solamente, es una pequeña oración, dura solamente 5 minutos. ¿Sí? ¿Oraste? Sí. ¿Fuiste sincero? Sí. Entonces eres salvo. En el día de hoy, sabemos que las personas se han convertido porque repitieron una oración con nosotros, no siguen en la iglesia y no crecen en santidad, pero a la vez son salvos, según nosotros. ¿Cuántas veces hablo con una persona que de verdad no está caminando con Cristo? ¿Eres salvo? Sí. ¿Cómo sabes? Bueno, hice mi decisión. Toda su vida niega su confesión, pero él ni piensa en su estilo de vida, solamente en la decisión que hizo. Pero eso no se encuentra en la Escritura. De hecho, la Biblia dice, aunque confiesen que conocen a Dios, con su manera de vivir, nieguen a Dios. Y una persona cuando dice así, bueno, yo sé que soy salvo porque hice mi decisión, mira lo que está haciendo. Toda su confianza se encuentra en una decisión que él ha hecho y la sinceridad de su corazón en el momento de hacerlo. Yo sé, porque hasta lloré. En vez de, Señor, ¿eres salvo? Sí. ¿Por qué? Estoy mirando a Cristo. Estoy confiando en Cristo. Mi fe está en Cristo. La Biblia dice que la salvación es solo por medio de la fe. Pero ¿cómo podemos saber que tenemos fe? El que tiene fe está seguro, pero ¿cómo sabemos que tenemos fe? Fe que salva. Pablo dijo en 2 Corintios capítulo 13, versículo 5, que tenemos que examinar nuestra vida. ¿Cómo vamos a examinar nuestra vida? Por medio de las Escrituras. Si tenemos el libro de 1 de Juan, un creyente verdadero va a andar en la luz como un estilo de vida. Una de las evidencias de que una persona se ha convertido de verdad es que su vida, su estilo de vida se conforma a lo que Dios ha revelado acerca de su carácter y acerca de su voluntad. Pero el que dice que conoce a Cristo y con su estilo de vida contradice todo lo que sabemos acerca del carácter de Dios y todo lo que sabemos acerca de la voluntad de Dios, él miente cuando dice que es creyente. La segunda evidencia de que uno de verdad es cristiano es que es sensible al pecado en su vida. ¿Un creyente peca? Sí, pero hay una gran diferencia entre un creyente que lucha contra el pecado y una persona que vive en el pecado como un estilo de vida. El incrédulo, el miembro de la iglesia que es carnal y inconverso, no reconoce el pecado, no es sensible al pecado en su vida. Puede pecar sin saberlo. ¿Por qué? No ha sido convertido,
no ha sido regenerado por el Espíritu Santo, el Espíritu Santo no mora dentro de él, simplemente es una persona con una religión evangélica. Tercera, el cristiano verdadero va a andar como Cristo anduvo. En capítulo 2, versículo 6. El que permanece en él significa el que es creyente debe andar como él anduvo. Significa que cuando ves su vida, aunque vas a ver imperfecciones, pecados, fallas y todo lo demás, cuando ves la vida del creyente verdadero, vas a reconocer que él desea ser como Cristo y desea caminar como Cristo. Jeremías capítulo 32. Hay dos cosas. Cuando el Señor salva a una persona, Él hace una promesa. Este me pertenece. Nunca voy a dejarlo. Nunca voy a rechazarlo. Nunca voy a apartarme, Dios dice, de Él. Pero a la vez, en la obra regeneradora del Espíritu Santo, también Dios dice, y voy a poner dentro de su corazón el temor de mí para que Él nunca sea parte de mí. Hoy tenemos personas que entran en la iglesia pero nunca crecen y continúan en pecado. ¿Qué ha pasado? Nada. Porque Dios dice, cuando yo salvo a una persona, voy a hacer un pacto eterno con esa persona. Nunca voy a apartarme de esa persona, pero a la vez la salvación es una obra sobrenatural y Dios dice, voy a poner mi temor dentro de su corazón y Él nunca va a apartarse de mí. Y la evidencia, quizás la evidencia más grande de que una persona es cristiano, es que ama a los otros cristianos, quiere estar con los otros cristianos y quiere servir a los otros cristianos. Cuando un joven dice que se ha convertido, pero siempre tiene compañerismo con los mundanos, quiere estar con los mundanos, actúa como los mundanos, es porque es mundano. Una de las evidencias más grandes de que una persona es creyente es que se identifica con el pueblo de Dios. Ama al pueblo de Dios. Primero de Juan, capítulo 2, versículo 15. No améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Si una persona se ha convertido de verdad, poco a poco se va a ver una transformación. Poco a poco dejando las cosas de este mundo. Poco a poco conformándose más y más a Cristo. Poco a poco aprendiendo cómo es Dios, qué significa servir a Dios. Un progreso, y un progreso que se llama santificación. Si no hay ninguna evidencia de santificación en su vida, no puede tener ninguna evidencia de justificación en su vida. Porque la evidencia de la salvación es la santificación. Si no hay santificación, quizás no hay salvación. Poco a poco caminando bajo la bendición del Señor, también bajo la disciplina del Señor. ¿Cuántos de ustedes conocen la disciplina del Señor? ¿Han experimentado la disciplina del Señor? Porque si no has experimentado la disciplina del Señor, no eres creyente. Vamos a decir que tienes un hijo y nunca lo disciplinas. ¿Qué tipo de padre eres? O vamos a decir que tu hijo comienza a caminar por un mal camino, 4 años. Antes de intervenir, tú permites que simplemente que se vaya así, años y años. ¿Eres un buen padre? No. Pero acusamos a Dios de la misma cosa, ¿te das cuenta? Decimos que Dios tiene hijos que viven constantemente en el pecado y Dios no hace nada. Años y años y años. Si Dios no hace nada y permite que ellos anden en carnalidad años y años y años, es que Dios no es su Padre. Recuerden, hermanos, salvación tiene mucho que ver con la reputación de Dios. Su nombre.